Ahí está, ahí está. Una madrugada, Verónica se Ahí se despertó con escucha una bien. llamada desesperada de su amiga Claudia. Eran alrededor de las 4 de la mañana del 24 de abril de 1989. Claudia sonaba desesperada, asustada, decía cosas que no tenían sentido, que veía ángeles y demonios, que Mazatlán había caído y que todos estaban muertos. Estaba re loca. Verónica intentó tranquilizarla diciendo que iría a visitarla, pero Mira su la amiga cara que ya había tiene. cortado el teléfono. ¿Qué pensarías vos si recibieras una llamada así en medio de la noche? Yo estoy seguro de que nada de lo que te imagines No me se va a llama ni acercar mi a lo mamá, que boludo. Verónica descubrió cuando, preocupada, fue a la casa Mijangos a la mañana siguiente para chequear que todo estuviera bien. Verónica pudo ver las escaleras teñidas de sangre y salió corriendo a llamar a la policía. What the fuck. Pará, Verónica la loca, digamos. No, la amiga, creo. Ahí me enredé. La hiena de Querétaro. Ahí, viste, tiene guión todo esto. No es fácil hacer un caso así, vos. Vamos al principio. ¿Quién es Claudia Mijangos? Claudia Mijangos Arzac nació en Mazatlán, Verónica es la amiga. Sinaloa, en 1956, hija de María del Carmen Arzac y Antonio Mijangos. Fue la menor de 7 hermanos en una familia de clase media alta. Según un artículo del diario de Querétaro, su madre siempre fue muy dominante, cerrada en sus creencias y fanática de la ¿Quién te dijo, religión, boludo? extremadamente Amigo, no tenía un televisor ahí. Mirá el flequillito ese. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, boludo. controladora tanto de su Nene, esposo nazi, como boludo. de sus hijos, y muy poco afectiva, mientras que su padre era más bien sensible y de Opa. carácter débil. Tuvo una infancia muy tranquila, su familia era de clase media alta, pero muchos coinciden en que los padres no eran para nada afectivos con sus hijos. Sin embargo, ella era una niña muy popular y sociable. Una de las características que siempre se mencionó en esta historia fue sobre su gran atractivo físico, y además medios aseguraron que Claudia habría ganado un concurso de belleza cuando era adolescente, aunque el medio todo Diario de por Querétaro esa, mirá, aseguró boludo. no encontrar registro de que esto sea verdad. Vale la pena mencionar que muchos medios se agarraron de esto y llamaron al caso como la ex reina de belleza asesina. Tuvo varios novios hasta que a los 19 conoció a Alfredo Castaños, un empleado bancario 8 años mayor que ella, con el que se casó a los 21. Fue entonces que No, comenzaron los los 21 problemas. se tienen Según ahí. varios Sí, artículos, encima a los 21 años te casas. En esa época se casaban todos re temprano. Ahora anda a casarte de 2021. Claudia ¿Qué? comenzó a A sufrir los 3 días ya episodios viendo bailes a agresivos recornudo. y de depresión. Luego de que su padre muriera en 1983 y le dejara una herencia considerable, se mudó a Querétaro, donde compró la entonces hermosa casa en Jardines de la Hacienda. Por un lado, era una mujer ejemplar. Abrió una tienda de ropas, siempre se mostraba bien arreglada y era amable con ¿Cuál todos. es esta? No. Ahí ya me No. está confundiendo. Ahí, Tuvo ahí 3 está hijos. la grande, la... ¿Esta? No, boludo, el otro. La mujer, la viejita esa, creo que... Claudia No, María, esta no. Ana Belén y Alfredo. Estaba muy involucrada en la educación de sus pequeños, lo que la llevó a hacerse parte de la escuela ¿Por qué dejaban el feudo de Claudia, a boludo? Fray de León, a la que ellos asistían. Aparte de unirse a la Asociación de Madres, fue maestra de catecismo, ética y religión. De acuerdo con entrevistas a varias personas cercanas a ella, por ejemplo su hermana Adriana Mijangos Arzac, su sobrina Verónica Flores Mijangos, vecinos e inclusive el propio Alfredo Castaños, Claudia nunca fue vista como una madre agresiva, aunque sí era posesiva y dominante, siguiendo el ejemplo de su propia madre. Sin embargo, se registraron incidentes de que su inestabilidad mental estaba en aumento. En 1982, después de una discusión, Claudia persiguió a su esposo con un machete en la mano y en otra ocasión también lo agredió Alta con loca. tijeras en la cabeza. Mientras que en 1984, en un arranque de furia, después de otra discusión con su esposo, le rompió las llantas del auto con un cuchillo. Claudia No. y Alfredo intentaron ir a un consejero Esta matrimonial, sí que era tóxica, boludo. por Correlo el con era grupo, la pero no tóxica. hubo La nada verdad en su era. Ah, amigo, correlo con un machete, re loca. Yo ni en pedo, ¿sabes qué? relación. En No, una hija de entrevista mierda. con el psicólogo de la pareja, Jaime Flores, este dijo que en las sesiones ellos no paraban de discutir y de alzarse la voz. Hubo rumores de que ella tenía una relación con el padre
Ramón, que trabajaba en la escuela de sus niños, lo que incrementaba la tensión entre la pareja. Según el diario de Querétaro, esta relación no fue confirmada nunca, pero según otros medios, luego de que la relación llegara a oídos del director del colegio, el padre Ramón terminó el amorío por completo, rechazando así los avances de Claudia, lo que pudo sumar a su cada vez más frágil estado mental. Sea cual sea la versión real, el matrimonio, por recomendación de su terapeuta, comenzó el proceso de divorcio. Yo los vi en el consultorio discutir violentamente con gritos. Iban alzando la voz, ella, él, ella, en forma simultánea. Se llegaban a ofender con palabras hirientes. Se les sugirió que disolvieran su vínculo matrimonial y se separaran en un divorcio. Por el año 1988 la madre de Claudia murió. Esto fue 8 meses antes. Amigo, eso re feo. ¿Te imaginás juntarte con una mina que sea así de loca, boludo? O un tipo. Por eso estamos solteros, no es que seamos feos, sino que estamos solteros. No, pero por posta, eso. boludo, un tipo. ¿Te imaginás, viste, esos tipos que son obsesionados con la mina, que se separan y buscan problemas, todas las cosas? Están re locos. Desde el crimen, y Claudia sostenía que ella había sido asesinada por sus hermanos. También ese año ella tuvo varias crisis en que hablaba de brujería, de que veía ángeles y escuchaba voces que le decían que tenía que estar con el padre Ramón. Hubo un episodio en que su hija mayor se había quedado a dormir en casa de una amiguita del colegio, pero Claudia fue a buscarla a gritos en la madrugada, acusando a los padres de la niña de que querían robarse a su hija. Además, sabemos que sus hermanos tuvieron problemas mentales y de abuso de sustancias. Antonio, el mayor de 43 años al momento de los hechos, era alcohólico y fármaco dependiente de personalidad psicopática, que se internó varias veces en un hospital psiquiátrico. Alberto, de 41 años, tenía un retraso mental y crisis convulsivas. Rafael, el menor, 31 años, padecía de síndrome de Down. Mientras que sus hermanas tuvieron matrimonios tormentosos que terminaron en divorcios. Ahora que ya sabemos un poco más sobre ella, vamos a regresar a la noche en que todo esto derivó en la terrible tragedia en 1989. En esta parte del caso, la explicación de los hechos es muy explicativa. La madrugada en que la hiena atacó. En la noche del 23 de abril, Alfredo regresó a la casa Mijangos a dejar a sus 3 hijos que habían ido con él a la kermés de la escuela. Ahí tuvo una terrible discusión con Claudia, de la cual los vecinos recordaron los gritos, pero el hombre se retiró de la casa a los pocos minutos. Desde acá seguimos la reconstrucción de los hechos de Leopoldo Espinosa y Alejandro Pérez Vargas, los médicos forenses que llegaron poco después de que Verónica llamara a las autoridades. Se calculó que el ataque comenzó aproximadamente a las 3 de la mañana y se habría prolongado por más de una hora. En primer lugar, habría atacado ferozmente a su hijo menor, Alfredito, de 6 años, a quien lastimó más entre los 3 hijos, llegando hasta a amputarle una mano. Según los forenses, el análisis psicológico reflejó que se ensañó más con él porque por un lado representaba a su esposo y la rabia que sentía contra él, y por otro, como era el único varón, probablemente sentía que esto iba a herir más a Alfredo, el esposo, el ex esposo en este momento. Según el análisis de la escena, se presumió que los gritos del pequeño habrían despertado a sus hermanas que dormían en otra habitación. Además, Claudia María, la mayor de los 3, se habría levantado y al ver a su madre atacando a su hermano, habría gritado o intentado detenerla. Esto la habría convertido en la siguiente víctima. La niña habría intentado huir gritando "a mí no, mamá", según testimonios de una vecina, mientras que su madre habría comenzado a apuñalarla mientras la perseguía. Es en este momento que las escaleras y el piso inferior se habrían llenado de sangre. La última habría sido la niña del medio, Ana Belén, que se presume todavía estaba en su cama acurrucada, incapaz de moverse del miedo. Después de acabar con sus 3 hijos, los habría llevado a su cama en la habitación principal y se habría hecho heridas en las muñecas como intentando determinar con su propia vida, pero aparentemente se asustó y estas fueron... ¿Y el padre dónde está? O sea, ¿o no estaba viviendo o lo mató? Más bien Eso superficiales. es lo que quiero saber. Murió, boludo, ¿no dijo que murió? ¿Cuándo murió? No, está en el cumple. Mal. Pero me re perdí, boludo. Pobre hijo.
Amigo, tenés que estar muy A las loca 8 de para la mañana del meterte 24 con tus de hijos. ¿Qué abril, pasó? Verónica ¿Qué hizo? Vázquez, la amiga que había recibido la llamada ¿Qué de pasó? Claudia en la noche anterior, Escuchame, llegó a la casa, escuchame. que pasaría a ser conocida popularmente como la Casa del Terror. Cuando ingresó, dijo el nombre de Claudia intentando encontrarla. Se encontró con los charcos de sangre que cubrían la planta baja y subían por las escaleras. Asustada, llamó a las autoridades inmediatamente. Cuando la policía llegó, encontraron a Claudia durmiendo todavía con el cuchillo en su mano junto a Ana Belén. La encontraron en estado de shock, apenas consciente, y la trasladaron inmediatamente al hospital del Hija Seguro mía. Social. Luego llevaron a los niños para realizarse las autopsias pertinentes y analizaron la escena del crimen, encontrando más de 8 litros de sangre esparcidos por la vivienda. En un principio los investigadores pensaron que alguien habría entrado y atacado a la familia, pero no habían indicios de entrada forzosa, además que el arma homicida estaba en posesión de Claudia, y al recorrer la escena vieron que faltaban 3 cuchillos en el cuchillero de la cocina. De todas maneras, llamaron a Alfredo, el esposo, para Amigo, yo creo que si vas presa, la loca habrá ido presa, no sé en dónde fue esto. Pero queda con una conciencia yo qué sé, no te recupera más. ¿Sabes qué? Queda loca. cuestionarlo quién fue el primer sospechoso, pero pudieron comprobar que él se había retirado de la Allá casa la mucho estamos antes de viendo los loca. hechos, con testimonios de los vecinos. Horas más tarde, cuando Claudia se despertó en el hospital e intentaron interrogarla sobre lo sucedido, ella estaba muy desorientada y repetía que tenía que ir a buscar a sus hijos de la escuela o que tenía que ir a despertarlos y hacerles el desayuno. Loquísima. La causa de la muerte de los 3 menores es lo que nosotros llamamos un choque hipovolémico por pérdida de sangre. 2 heridas por instrumento punzocortante en la cara anterior de Ay, me tórax cagué toda la a concha. nivel esternal y 2 en la cara posterior de tórax en los espacios interescápulo-vertebrales. Chao, te ha dado puñalada y ya está, no la contás más. Se le tomó su primera declaración el 27 de abril de 1989 a las 11:30 horas, 3 días después. Ella declaró: desde una semana antes me sentía muy rara, como que yo no era yo. Me miraba al espejo y me veía la cara con la carne podrida, descarnada. Veía por la ventana que Querétaro estaba poblado por puros espíritus, por cuerpos ambulantes, que mis hijos estaban poseídos, que se iban a hacer monstruos. Tenía que acabar con ellos y terminar todo. Regresaría a la normalidad. Pero en otras declaraciones posteriores habló de sus hijos como si siguieran vivos. Un equipo de 5 psiquiatras, entre los que se encontraban el doctor Arnaldo Fonseca y el perito Héctor Rocha, ¿Por qué le no la realizaron mataron, una boludo? serie de exámenes Concha su madre, neurológicos que todo. determinaron que Claudia padecía un trastorno mental orgánico. El diagnóstico fue un quiste en su lóbulo temporal derecho, No. la parte del cerebro responsable de Pene, controlar parece una las cabeza. emociones, lo que le producía una epilepsia con síntomas como pérdida de la conciencia del entorno y arranques de violencia, además de una perturbación de la personalidad tipo paranoide, sumado a toda su No. historia familiar con carencia Muy afectiva linda, muy y a los linda, pero re problemas loca, en su boludo. relación. Todo esto aportó al punto de quiebre que desencadenó la crisis en la noche del ataque. La condena y posterior liberación. No, la liberaron. El psiquiatra Fonseca dijo que se pudo determinar que en el momento del crimen no estaba en sus cabales y se declaró que ella era inimputable. Claudia Mijango se enfrentó su proceso en el penal de Querétaro. Sin embargo, debido a su estado mental, se suspendió el procedimiento penal ordinario y se acordó aplicar una medida de seguridad de 30 años por el triple filicidio, y finalmente en septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, en donde pasó los siguientes 28 años. El 24 de abril de 2019, 30 años, no exactamente me 30 dieron nada. años después de lo ocurrido, Claudia Mijango fue liberada a los 63 Al años. toque, Tras cumplir su condena, ella estuvo bajo la tutela de su sobrina. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cervón, informó Se le fue que toda la según los vida, la estudios mitad de la hechos vida. a Claudia Mijango
Mijangos tendrá que permanecer con constante medicación, revisión y vigilancia debido a su daño en la salud mental. Sería un poco riesgoso dejarla libre completamente, aunque terminó su medida, pero tiene que estar vigilada, fue lo que dijo. Mencionó que por parte de las autoridades el caso está cerrado tras cumplir su sentencia de 30 La seguían años, hasta la indicando que el casa. tema con Mijangos es Recargoso los estrictamente periodistas. de salud mental, por lo que comunicó que sus familiares decidieron dejarla en una clínica privada en la Ciudad de México. Vamos a un dato que creo que define todo. Luego del historial psicológico y de agresión de Claudia Mijangos, ella igual obtuvo la tutela de sus 3 hijos. Esto quiere decir, en mi opinión, que todo esto pudo haber sido evitado. Yo entiendo que quizás estamos hablando de una época donde no se hablaba mucho de la salud mental como lo es actualmente, en tiempos actuales, pero ¿cómo te das creo cuenta que yo una que persona hubo está re un loca? grave error de haber aceptado luego del divorcio que una mujer con obvios problemas se haga cargo de sus hijos. Si vos En una cuanto a persona toda en la esta calle parte está de tirando, demonios no sé, y está paranormal, bailando en lo que pelota, tengo no que creo decir, que porque te esto vean. cuando me recomendaron este caso me Bueno, decían habla de este pero caso otra porque cosa tiene es que parte esté paranormal. tranquila Yo la realmente creo persona, que está y comprobado salta con que aquí esas no cosas. ocurría nada de eso. Lastimosamente fue una mujer que como consecuencia de un tumor Digo, para que reaccionaba le de den la manera tutela del errática. teléfono. ¿Es culpa de Se Claudia? mostró Esa es una normal. pregunta muy difícil porque al no tener control Claro, de si lo que ya hace lo corriste a tu marido con una cuchilla o un coso, un machete, eso, no ¿ves? creo Yo que pienso que la te den condena una fue tendencia más así nomás. justa, la de haberla internado en un hospital psiquiátrico. ¿Lo Ahora, me da un mató poco de ella? miedo que esté libre. Yo creo que si las autoridades A aseguraron dos que mató a- aunque la tenga que otra estar creo que bajo vigilancia sí permanente, vivió. Claudia al parecer loca. estaría mucho mejor y además cumplió su condena entera. ¿Ustedes qué opinan sobre este caso? ¿Les parece que pudo haberse prevenido? Yo creo que esa es la pregunta más importante en esta historia. Para mí Creo que tenía- este caso se merecería un analizando Tenía con que mis ir perpetuo y no suscriptores que salí me lo más. habían pedido Encima ya lo en varias dijo, ocasiones. boludo.